Bienvenidos y bienvenidas, hermanos, hermanas, una vez más a un encuentro del Evangelio en el hogar. Primeramente agradeciendo a Dios por la vida, a nuestro Maestro Jesús por todas sus enseñanzas, por la oportunidad de estar aquí reunidos nuevamente después de 2 semanas, agradeciendo la oportunidad del estudio, la oportunidad de el compartir desde este punto con toda la familia y los amigos. Te pedimos, Maestro Jesús, que traigas a nosotros los mensajes que sean necesarios para continuar con este trabajo de nuestra reforma íntima. Te pedimos que nos acompañes en cada paso de este caminar, que no permitas que ninguna circunstancia externa nos desvíe del camino, que pongas ante nosotros las pruebas necesarias para nuestro crecimiento y evolución, que nos permita ser cada día más amorosos, más compasivos, más caritativos, más indulgentes, que nos traigas de tu mano para poder ser y dar lo mejor de nosotros. Te pedimos por todas las personas que ignoran todas tus enseñanzas, tu camino, tu vida. Te pedimos por las personas enfermas, que no encuentran el consuelo, que no tienen compañía, que sufren en salas de hospitales, en salas psiquiátricas, en asilos de ancianos, todas las personas abandonadas, por los niños abandonados, incluso aquellos niños que teniendo a su familia completa se sienten solos. Te pedimos por los animales, por las plantas, por cada ser vivo que habita esta tierra, este planeta, por crear en nosotros más conciencia, por recordarnos que somos una unidad, que nada está separado y que lo que le hacemos a los otros nos lo hacemos a nosotros mismos. Te pedimos que tu amor nos envuelva a todos y que nos recuerdes lo esencial de la vida. Quédate con nosotros, Maestro, hoy y siempre. Bendícenos en el camino y no nos dejes caer en tentación. Que así sea. Gracias, Carolina. Se corta porque cuando es Carolina, sí, cuando es otra persona. Bueno, vamos a compartir el texto. Y bueno, cuando uno ya no lo quiere. Ahí se ve bien. ¿Quién estaría en condiciones de leer? Ok. Caridad y amor al prójimo. ¿Cuál es el verdadero sentido de la palabra caridad, tal como Jesús la entendía? Benevolencia para con todos, indulgencia para con las imperfecciones de los demás, perdón de las ofensas. El amor y la caridad son el complemento de la ley de justicia, porque amar al prójimo es hacerle todo el bien que nos es posible y que querríamos que se nos hiciese a nosotros mismos. Es ese el sentido de las palabras de Jesús. Amaos los unos a los otros como hermanos. La caridad, según Jesús, no se limita a la limosna, abarca todas las relaciones con nuestros semejantes, sean ellos inferiores, iguales o superiores a nosotros. La caridad nos ordena ser indulgentes, porque también nosotros necesitamos la indulgencia de los demás. La caridad nos prohíbe humillar a los desdichados, contrariamente a lo que se hace tan a menudo. Si ante nosotros se presentara una persona rica,
le dispensaríamos 1000 consideraciones y diferencias. Si fuera pobre, no nos parecería necesario preocuparnos por ella. Por el contrario, cuanto más digna de lástima sea su situación, tanto más debemos precavernos de no aumentar su desdicha con un trato humillante. El hombre verdaderamente bueno se esfuerza por elevarle al inferior a su propio nivel, para disminuir de ese modo la distancia que existe entre ambos. Jesús también ha dicho, amad a vuestros enemigos. Ahora bien, el amor a nuestros enemigos no es contrario a nuestras tendencias naturales, y la enemistad no proviene de la falta de simpatía entre los espíritus. No cabe duda de que no se puede sentir por los enemigos un amor tierno y apasionado. No es eso lo que Jesús quiso decir. Amar a los enemigos significa perdonarlos y devolverles bien por mal. De este modo nos hacemos superiores a ellos, mientras que con la venganza nos colocamos por debajo. Allan Kardec, El libro de los espíritus. Libro tercero. Paso la palabra a Karen. Amarás sirviendo. Amarás sirviendo aun cuando escuches alusiones a la supuesta decadencia de los valores. ¿Estás escuchando bien? No, se corta. No, Karen, capaz que Antonio, que usted se está escuchando bien el audio. Karen, se corta. Sí, no se oye. Amarás sirviendo. Amarás sirviendo, aun cuando escuches alusiones a la supuesta decadencia de los valores humanos, exaltando las fuerzas de las tinieblas. Exaltando las fuerzas de las tinieblas. Harás de tu propia alma lámpara encendida para el golpe. Karen, se corta. Vuelve a empezar, Antonio, por favor. Amarás sirviendo, aun cuando escuches alusiones a la supuesta decadencia de los valores humanos, exaltando las fuerzas de las tinieblas. Harás de tu propia alma lámpara encendida para el camino. Aunque la codicia y el orgullo te golpeen de sospechas y resentimientos, el espíritu desprevenido, amarás sirviendo siempre. Cuando alguien te apunte los males del mundo, te acordarás de los que soportaron tus debilidades en la niñez, de los que te ayudaron a pronunciar la primera oración, de los que te estimularon las ideas de bondad en su naciente, y también de aquellos que partieron de la tierra bendiciendo tu nombre, dejando repetidos ejemplos de sacrificio para que pudieras vivir libremente. Te acordarás de los benefactores anónimos que te dieron entendimiento y esperanza, siguiendo fieles al apostolado de amor y servicio que te legaron. Para ello, no te detendrás en la superficie de las palabras. Te pondrás en la posición de los que sufren, para que hagas por ellos todo lo que desearías que te hiciesen en las mismas circunstancias. Delante de las víctimas de la penuria, imagínate lo que sería de ti en los refugios de nadie, bajo el ventarrón de la noche, cargando el cuerpo exhausto y dolido, para que el pan mendigado no haya dado suficiente alimentación. Junto con los enfermos desamparados, piensa en cuánto te dolería el abandono, sintiendo el aguijón de la dolencia, sin la presencia de un amigo siquiera para aminorarle el peso del sufrimiento. Cuando junto de niños tirados en la calle, acuérdate de los hijos amados que llevas al pecho y calcula la gratitud que tendrías hacia alguien que los socorriera si estuviesen desvalidos en la vía pública. Y delante de los hermanos que han caído en la criminalidad, evalúa el suplicio oculto
que te martirizaría si ocupara su lugar, y piensa en el agradecimiento que dedicarías a los que te perdonaran los errores, apoyándote el paso de las tinieblas para la luz. Incluso cuando te encuentres absolutamente solo en la tarea en favor del prójimo, soportando la burla de los que huyen temporalmente en las tinieblas de la negación y del egoísmo, no desalentarás. Creyendo en la misericordia de la providencia divina y en las infinitas posibilidades de renovación del hombre, seguirás a Jesús, el Maestro y Señor, que entre la humildad y la abnegación nos ha enseñado a todos que el amor y el servicio al prójimo son las únicas fuerzas capaces de sublimar la inteligencia para que el reino de Dios se establezca definitivamente en los dominios del corazón. Emmanuel Francisco Cándido Javier, libro Alma y Corazón. Gracias, Antonio. Gracias, Carolina. Gracias a todos. Déjame cierro acá. Damos la bienvenida a Cami, ya Bene, todos los que se conectaron. La caridad, ¿no? Queríamos empezar el año con un tema bonito, vamos a decir así, ¿no? Todos los temas son lindos, pero queríamos empezar hablando del amor, ¿no? El amor, cuánto importante es el amor y el amor a nuestro prójimo, la caridad. Ahora, normalmente cuando hablamos de la caridad, lo primero que se nos viene a la mente normalmente es ese acto de dar limosna, ¿no? De dar monetariamente. Pero como ya vimos ahí en la pregunta del libro de los espíritus, la caridad entendida por Jesús es mucho más que eso, en un sentido mucho más amplio, ¿no? Él nos dice benevolencia para con todos, indulgencia para con las imperfecciones de los demás, perdón de las ofensas, ¿no? Benevolencia, indulgencia y perdón, esta es la clave, ¿no? Y la aplicación de estas virtudes es lo que nos va a llevar a nosotros a cumplir una de las enseñanzas más importantes que Jesús nos trajo para nuestra evolución espiritual, que es amarnos los unos a los otros, ¿no? La benevolencia es hacer el bien a todas las personas, ser caritativos, ampararnos, auxiliarnos, ayudarnos sin discriminación. Es hacer todo el bien que podamos a todo mundo. Esa es la benevolencia. Y la indulgencia, que es muy difícil. La indulgencia es la tolerancia ante el error ajeno, ¿no? Es no juzgar con severidad las dificultades de los demás, ver con una mirada más humana las imperfecciones de los otros. La indulgencia es destacar lo que la persona tiene de bien, principalmente sabiendo que también nosotros tenemos imperfecciones, ¿verdad? Y que nosotros también desearíamos que los demás sean indulgentes con nosotros. Esa es la indulgencia. La indulgencia no significa cerrar los ojos ante las imperfecciones de los demás. Es ver, aprender y extraer la enseñanza necesaria. No criticar, ¿no? Y si alguien critica frente a nosotros, que podamos tener una palabra de auxilio, ¿no? Destacar lo que la otra persona tiene de bueno. Y si la persona es alguien con la que tenemos una relación más íntima, es ayudarla a entender. La indulgencia es tener una palabra amiga que le ayude a reformar esas imperfecciones, ¿no? Y el perdón todos sabemos, perdón, todos sabemos lo que es el perdón. Es la liberación completa. Ese es el significado que me gusta darle a mí, la liberación completa. Porque quien perdona se libera. El beneficio del perdón es siempre para la persona que perdona, porque es la persona que está con el resentimiento, la persona que está lastimada. Entonces, esa es la caridad, el perdón para con los demás y para con uno mismo. Entonces, la caridad que nos enseña la doctrina espírita tiene este sentido más profundo, más amplio, va más allá de la caridad material, que por cierto es la más fácil y que todo el mundo la conocemos, ¿no? Porque todo el mundo tenemos algo para dar,
aunque sea poco, pero tenemos. Pero la caridad moral, esa es mucho más difícil. Porque en la caridad material damos lo que tenemos y en la caridad moral damos lo que somos. Y ahí está el gran desafío para todos nosotros. Porque si aún no somos personas pacientes, amorosas, benevolentes, humildes, no conseguimos hacer la caridad. Que la caridad moral necesita estos atributos que son los que nos aproximan a Dios. Por eso es tan difícil para nosotros, porque todavía somos muy imperfectos. Entonces tenemos esa dificultad de hacer la caridad moral porque exige valores espirituales que todavía no tenemos en nuestra plenitud, vamos a decir. Estamos batallando, estamos trabajando para adquirirlos, pero todavía no los hemos adquirido de forma natural y espontánea en nosotros. Contrariamente a la caridad material, ¿no? La caridad material podemos, mismo siendo una persona repleta de imperfecciones y siendo una persona no muy buena, podemos dar cosas. Muchas veces no necesariamente movidos por las buenas, vamos a decir, lo verdadero, ¿no? Muchas veces es para ser visto por los demás, por nuestra vanidad, para recibir un aplauso, con pocos intereses constructivos, vamos a decirlo así. Pero la caridad moral, si no tenemos estos valores que mencioné, es muy difícil hacerla. Y esto es lo que estamos trabajando, ¿no? Esto es lo que queremos, esta es nuestra reflexión de hoy. Este es el cambio que queremos para nosotros. San Vicente de Paul nos dice, ser buenos y caritativos, porque esa es la llave de los cielos. Llave que está en nuestras manos. Entonces eso, ¿no? Vamos a abrirla. Hay una parte, no sé si algunos de ustedes la vieron, la película de Divaldo Franco. Divaldo Franco también es un medio muy conocido en Brasil. Y su mentor es Juana de Ángeles. Hay una parte que ella le habla sobre la caridad que a mí me tocó mucho, que era sobre la caridad material, ¿no? Que hablábamos. Es ¿no? El hecho de aportar, o sea, comida, bienes materiales a la gente que necesita. Y es muy bien hacer eso, ¿no? Es importante, tiene su muy importancia importante también. amparar a quien necesita, ¿no? Pero tampoco no hay que, es importante como primer auxilio. Pero pues, si uno piensa, si al señor que está en la esquina le llevo un sándwich el día de hoy y él come y se queda bien, es súper bien. Pero si todos los días le llevo un sándwich, él siempre va a esperar su sándwich y no se va a mover, se va a quedar paralizado ahí porque él siempre va a estar esperando el sándwich de mi mano. Entonces, más importante como primer auxilio es muy bueno, pero más importante que eso es la educación y decir, no, hermano, la vida no tiene que ser así. Tenés que salir de ahí donde estás estacionado, tenés que movilizarte, tenés que avanzar. Entonces, eso es lo que me pegó mucho en esa película, cómo muestra la diferencia entre la caridad material que sí es necesaria como primer auxilio, pero no es una finalidad, ¿no? Sino mucho más es la educación de nuestros hermanos y no empujarlos a que avancen, ¿no? A que sigan adelante. Abrimos la palabra. Comentarios. Sí, tía María. Espero que se oiga bien. A ver si se escucha. En la lectura se mencionó algo importante que habla, bueno, de que si, cómo estaríamos agradecidos si viéramos a alguien que ayuda a nuestros hijos. Yo creo que para poder entender o para poder ser y todo, necesitamos ser muy empáticos. Entender, muchas veces somos bien dados a juzgar a una persona que tiene un feo carácter, que tiene una forma de ser muy egoísta, muy fea, criticamos, pero no sabemos por qué es eso, ¿no?
Muchas veces las personas traen pues problemas psicológicos fuertes, traen problemas familiares, que los han marcado y que han marcado su vida, su actitud, su forma de ser, y nosotros pues no entendemos muchas veces eso. Si nosotros tratamos de ser empáticos con los demás y entender por qué son así, a veces es la cultura, aquí nos pasa seguido de que vemos cómo es alguna gente, pero así son, o sea, es su cultura, es su forma de ser, es su formación. Ya cuando ves, me estaba platicando el otro día mi hermana de una reunión que fue, veía a una persona que era muy, como que estaba muy necesitado de afecto, y cuando llegó a su casa y ve toda la familia cómo se comporta, dice, no, pues por eso, porque son bien secos, porque son muy, no sé, no hay expresiones o manifestaciones de amor, nosotros estamos acostumbrados a ser muy cariñosos entre nosotros, entonces lo vemos como que es algo mal y pensamos que todas las familias son así, de cariñosas, de amorosas, de expresivas, y no, te das cuenta que no. Los valores que nos inculcaron de pequeños también, yo creo que todos a nuestra forma se las hemos ido inculcando a nuestros hijos, porque vemos, yo veo, por ejemplo, a mi Karen con Carito, con Kenny, o sea, cómo se quieren los primos, con Toñito, mi Javi, con ellos, cómo se quieren, cómo se ayudan, y yo sé que algún día que no estemos, ellos van a seguir, digamos, con el legado, y se van a seguir ayudando, apoyando, queriendo, pero te digo, para poder entender a veces a las personas, necesitamos, antes de juzgar, ponernos en sus zapatos y ver pues cómo seríamos nosotros, y lo que comentaban, para poder o para ayudar, pues hay que ver a qué me gustaría que me hicieran a mí, cómo me gustaría que me ayudaran, qué me gustaría que me dieran o que me hicieran, y entonces nosotros hacerlo. Me gustó esa parte. Gracias, Terapeuta. Exactamente eso, tía. Siempre, siempre, muchas veces juzgamos demasiado rápido y nunca no conocemos la historia de los demás. Entonces, realmente eso es lo que nos dice Jesús, ¿no? Indulgencia, esa es la famosa indulgencia. Esa hace parte de la caridad, ponerse en los zapatos de los demás. Tía Bene levantó la mano y después Carolina. Sí, es algo, buen día para todos. Es algo muy, muy rápido. La verdad es que cuando vi el tema, inmediatamente empecé a ubicar episodios, etapas y cosas que me han sucedido. Últimamente se acercó un amigo a mí para ayudarme porque mi esposo no estaba en casa, y ayudarme con cosas de la casa. Y me da risa, mi hermana Rosario incluso lo bautizó como el Milusos, porque empezó o sea, por ayudarme con la alberca, pero después me arregló el portón, me arregló un ventilador, me arregló un tubo. Entonces se ofreció a ayudarme en muchas cosas, y ahora en Navidad yo le regalé un perfume, y a los pocos días me dice, oye, dice, a mí me da, después fue y no sé qué otra cosa le di, y me dice, me da mucha pena, pero te voy a pedir que ya no me des cosas. Le dije, pues es que no me quieres cobrar, y yo quisiera corresponder. Dice, pero es que me dejas en desventaja porque yo no pude regalarte nada, yo no puedo obcecarte cosas, dice. Entonces yo le dije algo, fíjate que te estoy dando algo que cualquiera puede comprar con dinero, y tú me estás dando algo que no todos damos, tu tiempo, tu esfuerzo, tu cariño, tu apoyo y tu buena voluntad. Es mucho más fácil regalar algo material que regalar actitudes que ayuden a las personas. Entonces, muchas veces también, nena, nos olvidamos, o muchachos, nos olvidamos de querer a la persona más importante, que somos nosotros. Y quisiera que me permitan leer así rápidamente lo que me escribieron el día de ayer, porque yo he tenido problemas últimamente fuertes conmigo misma, y me escribieron algo que lo voy a leer rápido. Dice, a partir de hoy tienes que dedicarle un poco más de tiempo a Bene y retomar actividades que has dejado atrás y que te encantan. Deja que cada quien solucione su vida como mejor le plazca. Ayuda cuando puedas,
pero sin que esto te cause angustia, y aprende a decir no cuando sea necesario. Eres demasiado benevolente con los demás, pero te olvidas de ti y dejas aparte lo tuyo para ayudar a otros. Trata de desafanarte de problemas que no son tuyos y de recuerdos que sean dolorosos, de culpas que no te correspondan, de deudas que no te angustien y de personas que en vez de enriquecer tu alma la deterioran. Aléjate de la gente que no sea confiable y deja el exceso de trabajo. Preocúpate menos de las cosas, déjalas fluir de manera natural y ponlas en manos de Dios. De verdad te lo digo, Dios no se equivoca. Disfruta del mar, goza de los rayos del sol, de la piel, ama intensamente, nada, camina, viaja, cuida tu alimentación, pero no te castigues quitando cosas que te gustan por ayudar a los demás y por hacer felices a otros. No sé por qué necesitamos que la vida nos sacuda y nos muestre su lado doloroso para retomar nuestra buena vida. Creo que has sido una buena hija, eres una buena hermana, eres una buena madre y eres un buen ser humano. Tienes fallas como todos, pero por favor, trata de no lastimarte y castigarte porque le estás haciendo daño a la única persona que siempre estará contigo. Tú no dañas a terceros, no le debes nada a la vida. Yo toda mi vida he pasado por esta situación y ustedes lo saben quienes me conocen. No me estoy haciendo la víctima, ni quiero ser la mártir, pero me ha pasado, yo creo que si no son 20 personas las que me lo han dicho, no es ninguna, que cuando me conocen caigo mal y cuando me conocen soy desagradable. Cuando me ven, mi forma de ser, mi hija, mi misma hija me dice, mamá, es que tienes una cara y un gesto toda la vida que te da miedo acercarte. Yo no sé si esto sea cierto. Y después del tiempo, cuando me tratan, me dicen, pensamos que eras mala, pensamos que eras odiosa, pensamos que eras mala persona, pensamos que eras diferente. Entonces, a veces, como dice Mari, como dice la nena, juzgamos a las personas sin tratarlas. Y todos nosotros, chicos, todos nosotros traemos una carga genética que no podemos soltar y los genes son muy fuertes. Entonces, tenemos también que aprender a aceptar a las personas como son, aceptar las cosas de cada quien como la vida los ha hecho ser. Hay gente que ha tenido una educación diferente a la nuestra y por ello los juzgamos. Y a mí me pasa con mi esposo, él fue criado en una educación militarizada y muy dura y muy fuerte, entonces no puede ser como soy yo. Simplemente creo que este tipo de vivencias y ese tipo de reuniones y la lectura de hoy nos hacen recordar algo tan simple como es qué somos, nada más, qué somos. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué eres? ¿Qué eres? O sea, la primera palabra, una sola palabra, ¿qué me dirían? Si pueden decírmelo así, ¿qué somos cada uno de nosotros? O escribirlo, ¿qué eres? Una palabra, ¿qué somos? A ver, voy a ver el chat, a ver si alguien escribió algo. No. Yo le diría, yo soy hija de Dios. Para mí esa es mi respuesta. Eso que usted ¿Eres acaba... hija? Dice Karen que somos bondad. Perdón, ya para terminar, hay algo que todos somos, porque algunos podemos ser buenos, dice Sayuri, amor. Algunos podemos tener amor, algunos podemos ser bondadosos, pero no todos lo somos. Hijos de Dios sí, pero lo mostramos. Yo diría algo que a todos nos aplica y no me van a dejar mentir. Somos humanos, no somos animales, somos humanos. Esa es la palabra que a todos nos identifica. Somos seres humanos, pero hemos perdido la humanidad. Nada más, gracias. Gracias, bueno. Y somos espíritus sobre todo. Sí, todos tenemos virtudes y defectos, ¿no? Y cada quien trata, ¿no?, lo mejor que puede de seguir avanzando y aprendiendo con eso. A mí me tocó mucho la historia que contó el Señor, que a veces las personas las más simples que conocemos son las que más dan y las que más tienen esa caridad natural, ¿no? Con los demás. Carolina había levantado la Sí, mano. solamente antes de pasar a Carolina.
Emmanuel, el benefactor que nosotros estudiamos mucho, él dice, él habla de una caridad esencial, se llama caridad esencial, les voy a mandar el texto después, lo voy a buscar, no me acuerdo en qué libro está. Entonces, esta caridad esencial es exactamente eso, lo que acaba de decir mi tía Bene, conocer, amarse a uno mismo. ¿Cómo podemos amar a los demás si uno no se ama a uno mismo? ¿Cómo podemos cuidar a los demás si uno no se cuida a uno mismo? ¿Cómo podemos tratar de transformar a los otros si no nos transformamos nosotros mismos? Entonces, todo empieza aquí en nuestro corazón, con nosotros, nuestro espíritu, nuestra alma. Y es importante porque cuánto amor, Jesús vino hace 2000 años, 2023 años, y aún no hemos aprendido a amar a nuestro prójimo, ¿no? Como Él nos enseñó. Pero ¿cómo podemos amar a nuestro prójimo si no nos amamos a nosotros mismos? Entonces, esa es una caridad bien importante, la caridad esencial que llama Emmanuel, el trabajo sobre nosotros mismos, el amor hacia nosotros mismos. Voy a mandar el texto que está muy bonito, está muy interesante, pero gracias por... Es como la imagen esa del avión, que cuando caen las máscaras, dice que primero uno se tiene que poner la máscara para ayudar a los demás, ¿no? Si uno está mal, ¿cómo puede amparar El a los oxígeno otros? que te Sí, cae el del avión. oxígeno, eso sí. Carolina. O Antonio, no sé. Continuando aquí con el tejido de mi tía Mari y de mi tía Bene también. Pues anteriormente a mí me costaba mucho como se escuchaba de la caridad, pero justo porque creía que era el dar, ¿no? En lo material, el ayudar económicamente, y decía, pues es que ni siquiera, o sea, no me sobra, ¿no? Como para... Entonces, gracias a los estudios, a la película de Ivaldo también, que me ilustró mucho en ese sentido, y a experiencias, ¿no? Que me han sucedido, me doy cuenta de que justo eso, en la medida en la que voy trabajando en mí, puedo compartirme con los demás y llevar un poquito de luz a esos lugares donde hay oscuridad, que es lo que más se necesita, ¿no? Lo material finalmente ahí está y al mismo tiempo desaparece con mucha facilidad y no trasciende, ¿no? Entonces creo que llevar una palabra de aliento, un aprendizaje, un conocimiento, un poco de entendimiento a esos lugares donde hace falta, es justo, pues, la verdadera caridad, ¿no? Y continuando con esta parte de la empatía que mencionaba mi tía Mari, apenas platicamos con Toño de esa cuestión, ¿no? De cómo a veces, o sea, nos llegó como, bueno, a él le llegó un entendimiento por una situación, un gesto que él tuvo con una persona mayor, y me dijo, a partir de esto, entendí, dice, yo siento que en alguna otra vida yo estuve ahí, yo fui así. Entonces, llegamos como a esta conclusión, o a él le llegó como esa iluminación, y le dije, a mí ya me había pasado ese entendimiento, ¿no? De que tenemos, o sea, del por qué tenemos que vivir tantas vidas y pasar por tantos cuerpos y formas y condiciones, justo para llegar a esa empatía, ¿no? Como para saber, o sea, yo ya lo viví, yo ya lo fui, entonces puedo saber lo que se siente y puedo conectar más fácil con la situación de mi prójimo en este momento, ¿no? Entonces le digo, qué necesidad a veces de vivir cosas tan desagradables, tan fuertes, para entender a mi prójimo, o sea, ¿por qué no entenderlo desde el amor, desde la compasión, desde... O sea, a veces no podemos porque nunca hemos estado ahí, pero creo que no siempre tenemos que pasar por eso para llegar a ese entendimiento. Y creo que es justo cuando no lo hacemos, cuando no conectamos con eso, que nos tienen que pasar cosas desagradables, cosas fuertes, para poder llegar a ese entendimiento, vivirlo en carne propia para poder entender al otro. Entonces, pues ahí está, ¿no? También como esa invitación de a través de la indulgencia, o sea, que es algo que a mí me encanta, la palabra indulgencia y el sentido que tiene, ¿no? No juzgues, porque ya estuviste ahí quizá, o a lo mejor puedes estar ahí y no te va a gustar ser igual de juzgado. Entonces, simplemente entiende, extrae, es algo que siempre platico con mi familia, o sea, hay que extraer la enseñanza de eso, agradecer porque nosotros lo vemos diferente,
pero no engancharnos y juzgar porque estamos cayendo en lo mismo, ¿no? Entonces, creo que de eso se trata, de ser mejores cada día, más amorosos, más comprensivos, más compasivos, más indulgentes. Es un trabajo fuerte porque a veces choca con nuestras imperfecciones, con lo que todavía no logramos, pero pues para eso estamos acá y pues estoy bien contenta de estar otra vez acá de vuelta. Gracias. Creo que el error que hacemos es vernos como seres Gracias. materiales, así como si fuéramos solo esto, ¿no? Pero cuando nos vemos como un espíritu que quizá, como dijiste, va a cambiar de rol, así como si fuera una pieza de teatro que vamos cambiando de rol, en cada posición estamos, ¿no? Entonces, vamos a vivir lo que el otro vivió y lo que el otro vivió, ¿no? Entonces, viéndolo así y aplicando el amor, aplicando esa caridad, siempre, siempre vamos a estar ganando, ¿no? Porque siempre vamos a estar dando lo que quisiéramos recibir, ¿no? Ahí está como el secreto, ¿viste? Y Jesús, o sea, no fue por nada que nos dijo eso. Parece simple, pero lo que implica el hecho de hacer eso y de aplicarlo es enorme. O sea, toda tu realidad cambia. Y ese es el rotero, le dicen en portugués, ese es el eje, ¿no? Que debemos de seguir, esas tres virtudes: benevolencia, indulgencia y perdón. Si seguimos eso, no nos equivocamos, no nos desviamos del camino. Antes de pasar la palabra a Erika, Carolina dijo, nosotros, y yo lo dije también al principio, ¿no? Que tenemos que ser indulgentes porque queremos que los otros sean indulgentes con nosotros. Dijiste un poco ahí lo que nos dice Jesús, ¿no? Con la regla que mides serás medido. Siempre debemos recordar que cada acción, incluyendo pensamiento, tiene una consecuencia, todo. Entonces, cuando nosotros juzgamos, también seremos juzgados. Cuando nosotros amamos, también seremos amados. Entonces, siempre hay una consecuencia a nuestros actos, mismo simple como un pensamiento. Ahora hay varios tipos de caridad moral, ¿no? Carolina hablaba un poco de la material y es la que todo el mundo entendemos, pero en realidad la caridad abarca mucho. Puede ser con una palabra de consuelo, de ánimo, buenos consejos. Existe la caridad mental, a través de los pensamientos, por las ondas mentales de la oración, cuando estamos orando por los demás. Es un acto de caridad. Cuando estamos mandando ondas de perdón, de amor, es un acto de caridad. Por el gesto, un apretón de manos, un abrazo, un cariño, un texto, un mensaje electrónico. La mediunidad, muchos tenemos la mediunidad, apoyando a los encarnados y a los desencarnados, es una forma de caridad cuando trabajamos. Escuchar a alguien, ser un oído, escuchar a alguien, solo escuchar. A alguien que se desahogue, no que necesite hablar, es caridad. Hay una benefactora que está en el Evangelio según el Espiritismo, que ella dice, ¿no? que una forma de hacer caridad perdón, es callar para que hable una persona más necia. Es hacer oídos sordos cuando alguien es irónico, o cuando alguien se quiere burlar. Esa es una caridad también. Cuando alguien que se cree superior a nosotros, lo dejamos actuar, es caridad también. No querer... Sí, siempre nuestro orgullo quiere así ganar corregir, ¿no? el último argumento, tener la última palabra, ¿no? Entonces la abnegación, dejar callar un poco ese orgullo y ese egoísmo y solo dejar fluir, ¿no? Erika. Hola, buenos días. Ustedes escogieron un tema muy profundo, un tema de un solo día de estudio. Me hace recordar que cuando comencé a escuchar el Evangelio, o por supuesto comienzan con los dos primeros mandamientos, ¿no? Amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Uno dice, eso está fácil, pero o sea, comenzaste con los dos y yo dije, uy, ¿cuántos años? 2023 y todavía no hemos aprendido. Yo digo, wow. Entonces después por ahí dice, perdona 7 veces, 70 veces. Ay, Madre Santa. Uno dice, oye, está profundo el aprendizaje. Es bien simple, la base de todo, porque yo pienso que el amor es la base de todo.
bueno, yo pienso no es así, pues porque es los primeros dos mandamientos y pues es como que el más complejo que nos ha costado y pues eh, eso me hizo mucho reflexionar cuando leí el texto, pues esos dos primeros mandamientos y el trabajo que debemos hacer, pues como están diciendo todos aquí en la intervención, pues el amor, comenzar por amar a Dios y amarnos a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que ya por ahí, pues tenemos una tarea bien grande para esta vida, pues, ¿no? Eso sin contar, pues trabajar nuestra moral, que es parte también de amarnos, pues porque cuando hacemos el trabajo dentro de nosotros mismos, de ser caritativos, que implica muchas cosas, de perdonar, pues tenemos que superar muchos obstáculos del ego, ¿no? Eh, que de verdad que, bueno, particularmente pues yo pienso que son bastante fuertes, ¿no? Porque es así como ustedes dicen, es que nada más con el hecho de que escuchamos a una persona que está en un estado así de saberlo todo, yo no diga, lo voy a interrumpir, le voy a decir, no, yo tengo la última palabra, ya por ahí, pues, ¿quién realmente es el estado de saberlo todo? Pues, ¿quién es el espejo que nos está mostrando, no? Porque todo, bueno, yo lo veo así, todo es un espejo, todo es algo que nos muestra, ¿no? Y pues si yo quiero contestarle ese necio, ¿quién es el más necio? ¿Ese que está hablando o yo que le estoy contestando, ¿no? Entonces, bueno, por ahí empieza el trabajo moral, ¿no? Darse cuenta de eso. Y pues una de las cosas que yo me acordé de dos situaciones, no, perdón, eh, dos personas que he estado como en mi mente escuchando y vi la película de Vivaldi, ahorita en el mes de diciembre, que es La Madre Teresa de Calcuta y esta película de Vivaldi. Y digo, wow, pues para mí todavía la caridad es incomprensible cuando uno ve la vida de la Madre Teresa de Calcuta y eso es el vivo ejemplo humano de caridad. O sea, ese ser definitivamente pues incalculable su evolución como alma. Cuando uno dice su caridad, ¿no? Y cuando uno pues empieza a leer un poquito de ella, hay una parte donde una persona le pregunta en una entrevista, pero ¿por qué tú recoges a las personas que ya están por morirse? Ya recogía en, su, en sus obras hacia la humanidad. Ella recogía a todas las personas que estaban a punto de morir, personas que a lo mejor le quedaban hasta 2 días. Entonces, bueno, un periodista estaba con ella y ella recogió a una persona que estaba casi muriendo, ¿no? Y de hecho se murió muy rápidamente cuando ella lo recogió en su hospital. Y ella dice, no importan las condiciones en que esa persona esté, yo quiero que esa persona conozca el amor antes de desencarnar en esta tierra. Y el amor, pues el amor es esa caridad que ella daba, ¿no? Entonces yo creo que pues para mí, cuando yo veo su vida, digo, la caridad es la expresión más elevada para mí del amor, pues, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Y la otra cosa que me hizo recordar este estudio fue cuando Divaldo entró como en esa confrontación con su espíritu guía y le decía, pero yo no quiero hacer esto, yo no quiero ser medio, yo quiero tener familia, casarme, tener hijos, conocer el amor. Y el espíritu guía le decía, confía, o sea, confía que el amor no es el concepto que tienes tú en tu mente, ¿no? A veces tenemos conceptos de amor, bueno, para yo ser feliz y amar, bueno, quiero casar, quiero tener un hijo, eso es como que los parámetros con que nos trae la sociedad, ¿no? Con que nos hacen crecer, ¿no? Y cuando uno observa, pues, que las formas del amor humano, material, no son las verdaderas formas de amor que Dios tiene para nosotros, ¿no? Uno dice, ah, pues sí, o sea, y pues en su vida, pues como le hicieron conocer el amor, fue un amor muy supremo. Y pues la otra cosa que me impactó mucho de esa película es cuando, bueno, no muchas cosas, ¿no? Pero en verdad es una película muy bonita. Es la caridad como él expresaba hacia sí mismo. Es la primera, pues que él trabajó, ¿no? Cuando tenía el espíritu ese que lo obsedaba, ¿no? Y cómo lo terminó amando, ¿no? Y yo digo, wow, ese es el primer trabajo que debemos comenzar, ¿no? Con nuestras iras, nuestras rabias, nuestras obsesiones, bueno, eso pues que está ahí todo el tiempo como retándonos, ¿no? Y lo otro, pues, es cuando él va donde un mendigo, él está dando un pan en la noche, y, y ese mendigo le respondió agresivamente, ¿no? Y el otro que estaba con él, que era su ayudante, le dice como que fue como a agredir al mendigo, como, ¿cómo se te ocurre, no?
Y él le dice, déjalo, déjalo. Lo importante es que tú sepas que nosotros estamos aquí. O sea, el amor es ser eso, pues eso que ustedes dicen, que cuando vemos a alguien que está en un nivel muy agresivo, muy elevado, o se cree un sabelotodo, ser compasivo desde ese primer momento, pues, desde ese primer momento con lo que esa persona está sintiendo, o sea, y con lo que esa persona nos está reflejando también a nosotros. Eso. Gracias, chicos. Gracias, hermano. Perdón de las ofensas. El perdón, se me olvidó hablar del perdón. Wow. El Perdón, perdón es un trabajo que yo no sé, pues, o sea, hay muchas cosas que yo he leído del perdón, que si el oponopono, que si escribe en un cuaderno, yo digo, Dios mío, el perdón es, lo único que yo pues he rezado toda mi vida es pidiéndole a Dios pues la facultad o la bendición de tener ese don de perdonar, ¿no? Ese don de perdonar tan fácil, pues, ¿no? Porque cuando tú ves la vida de Cristo y dices, del Maestro Jesús, pues, y dices, el perdón, pues, era algo tan fluido para él, él simplemente decía, ya tú estás perdonado, o sea, ¿qué tienes que hacer? Pues, ve y obra, demuéstrame en tus acciones que realmente eso que tú viviste, pues, es algo que te hizo cambiar, ¿no? Entonces, él no pedía, no me pidas perdón, porque ya tú estás perdonado. Ve y trabaja tu moral para que esa acción, pues, que te hizo pecar o te hizo irte hacia tu libre albedrío, hacia una vía que no debías, pues puedas cambiarla, demuéstramelo en acción. gracias, Erika. Quería comentar un poquito sobre la pregunta 887 Está en relación con lo que Erika dijo. del texto, de amar a tus enemigos. Entonces, Jesús vino acá a este planeta y vino a transformar como esa costumbre que había en esa época, ¿no? Hace 2000 años que se decía que había que amar a sus amigos y odiar a sus enemigos. En esa época se le tenía así un gran odio a los que eran enemigos nuestros, ¿no? Jesús vino y él nos dijo lo contrario. Él nos dijo, amen a sus enemigos, ¿no? Y oren por quienes los persiguen, por quienes los calumnian. Y en esa época la sociedad vivía, ¿no?, con esa costumbre de alimentar así ese odio entre enemigos. Y solo podemos imaginar el daño que eso causa, no solo entre seres humanos encarnados, pero también a nivel espiritual, ¿no? Entre espíritus en el presente, pero también para encarnaciones futuras, ¿no? Entonces Jesús él nos invita a reflexionar el daño que nos causan estas malas tendencias, ¿no? De cultivar estas emociones destructivas dentro nuestro. Entonces él vino como a reformular todas esas costumbres sociales. Ahora, yo creo que para nuestra época, no sé, y quizás en este grupo la palabra enemigo es como una palabra así como muy fuerte, ¿no? Yo no conozco a nadie acá que me comentó que tiene un enemigo así. Pero cuando decimos la palabra enemigo, a todos nos viene como esa persona en la cabeza, ¿no? Esa persona que nos cosquillea así dentro, ¿no? Como que como que no, ¿no? Entonces, de esa persona hablo, en realidad. Entonces, es lógico que no podemos tener la misma confianza, el mismo cariño, sentir el mismo bienestar que sentimos estando con un hermano, con un gran amigo, con una persona que llevamos en nuestro corazón. Pero el hecho de que no podamos abrir nuestra alma completamente, nuestro corazón a esa gente, a esas personas, no quiere decir que le tenemos que desear mal, tampoco, ¿no? Nuestro maestro nos enseña siempre que debemos retribuir el mal con el bien. Nuestros pensamientos, en realidad hacia todos, que sean amigos o enemigos, tienen que ser pensamientos de fraternidad, ¿no? De alguien que estudia, que practica las enseñanzas de Jesús. Nunca olvidemos que nuestro maestro vino a este mundo a servirnos de guía, de modelo y cómo trataba él a sus enemigos. Si se acuerdan bien, él mismo estando en la cruz, él oraba por ellos, los amaba, él entendía que no sabían lo que hacían. Entonces, también es importante darse cuenta que cuando
tenemos esos pensamientos de odio, esos sentimientos dentro nuestro, eso quiere decir que todo eso nace en nosotros. Y los primeros contaminados con eso, los primeros afectados por esas emociones somos nosotros mismos. Entonces, ¿qué tipo de vibración vamos a estar atrayendo, ¿no? Cultivando esa clase de emociones? Recordemos que todo es vibración y que todo se atrae por sintonía. Otra forma de ver nuestros enemigos, me puse a imaginar estos enemigos que tenemos, que los vemos como lo peor que puedan ser, como la peor clase de gente. Ellos también tienen sus familias, tienen gente que los aman. ¿Cómo nos ven ellos a nosotros? Quizás para nuestros enemigos nosotros somos los verdugos y ellos son las víctimas. No sabemos. Entonces nosotros en nuestra postura tenemos que tener siempre esa postura de fraternidad, de amor, de comprensión, porque si solamente tratamos con amor a los que nos aman, o sea, ¿qué mérito tenemos? ¿Qué estamos haciendo de más? Todo el mundo hace eso. Es fácil amar a quien nos ama. No. Lo difícil es aprender, crecer, como sobrepasar esos obstáculos, lo que nos cuesta tanto, ¿no? Esa persona decir, no, bueno, entiendo. Esa persona que me lastimó, sobre todo la gente que nos lastima, en eso tenemos como esa dificultad, ¿no? Entonces, entender entender que todos cometemos errores, que todos estamos en la ignorancia o hemos estado, y hacer nuestro mejor, ¿no? Para crecer y para sobrepasar esos sentimientos. Cuando más tratamos de entender a Dios, ¿no? Percibimos cuán grande es su caridad, ¿no? Cuánto nos ama, ¿no? Podemos pensar en la reencarnación. La reencarnación es la mayor demostración de caridad que tenemos de Dios, ¿no? Porque nos equivocamos, cometemos errores y ahí Él está dándonos la oportunidad cada vez de recomenzar. Entonces, cuando más comprendemos a Dios, más nos dejamos invadir por ese sentimiento de gratitud y poco a poco empezamos a sentir la necesidad por hacer lo mismo con nuestros semejantes. Entonces, con estos enemigos, con estas personas con las que tenemos dificultades, es también buscar una cualidad, ¿ah? En ellos, no solamente los defectos, porque todo mundo tenemos cualidades, todo mundo tiene cosas buenas. Entonces, intentar de pensar en esa persona con la calidad que posee, no alimentar esa animosidad, ¿no? Porque gran parte de las dificultades que tenemos está en que alimentamos pensamientos negativos, es cambiar ese chip. Y con el conocimiento que tenemos sobre la reencarnación, sobre lo que hemos estudiado, sabemos que existe la posibilidad de que ese enemigo, ese desdichado, esa persona a la que rechazamos pueda ser un hermano, pueda ser un padre, pueda ser un amigo en esta vida o en las próximas. Siempre pensar en eso, ¿no? Sí, aparte teniendo el conocimiento de que somos almas que venimos caminando probablemente ya hace miles de años, ¿no? Y venimos compartiendo con los mismos espíritus, ¿no? Cambiando de rol, como decíamos recién. ¿Quién nos dice que no fuimos nosotros quien empezó esa enemistad? Que no fuimos nosotros quien dio el primer golpe. Entonces, siempre estar consciente de eso, ¿no? Y al final de cuentas, lo que cuenta es nuestra postura. Lo que nosotros no podemos crecer por la gente, pero sí nosotros sí podemos hacer nuestra parte, ¿no? Y crecer nosotros. Mejorar. En la doctrina, si alguien quiere hablar, levante la mano, ¿no? En la doctrina espírita tiene un lema que es bien importante, que dice, fuera de la caridad no hay salvación. Ese es un lema de la doctrina espírita. ¿Ah? Ciertas religiones dicen, fuera de la iglesia no hay salvación. Nosotros, los espíritas, es fuera de la caridad no hay salvación. Entonces, en la doctrina nos dice que
que solamente la práctica de la caridad es capaz de salvarnos de nuestras propias imperfecciones, porque nos libera del egoísmo, porque ese es el egoísmo es el sentimiento más contrario a la caridad, ¿no? Es incompatible con el sentimiento de justicia, de amor, de caridad. Entonces, mientras nosotros seamos egoístas, mientras nosotros nos preocupemos por nosotros, solamente no conseguimos ser caritativos. La caridad es ver la necesidad del otro. Entonces, mientras no dejemos el egoísmo de lado, nunca podremos seguir la ley de justicia, de amor y de caridad, que es la más importante, ¿no? Que nos trae la doctrina espírita y que resume las enseñanzas de Jesús. Entonces, si nosotros seguimos esa ley, vamos a decir, nunca nos desviaremos, ¿no? ¿Qué es eso, gente? Sí, Karen. Nosotros seguimos. ¿Se escucha bien? Sí. Quería compartir algo que ahorita que dijiste, la caridad es ver la necesidad del otro. Me recordó hace tiempo a una tiendita y vi que había un hermano pues que vivía en la calle, ¿no? Estaba ahí sentado, estaba tomando y todo. Y yo quise hacer la caridad y le compré un jugo y un sándwich. Y la verdad para mí me marcó mucho porque el olor de esa persona se sentía, o sea, de verdad 2 calles de lejos, ¿no? O sea, que olía mucho a pipí, pero muy, muy fuerte. Yo no me podía ni acercar, ¿no? Pero algo dentro de mí fue como, pues deja de hacerle como el apestado, ¿no? Como que siempre vemos a la gente en la calle y los hacemos menos y nos dan hasta, bueno, a mí a veces me daban un poco de asco, esa era mi reacción. Entonces en ese momento aguanté la respiración y me acerqué y le llevé comida. Ni peló la comida, así, no, ni la peló, y me empezó a platicar de su vida, o sea, yo le dije, no, pues le compré un sándwich y eso, sí, 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 o sea, no le importaba la comida, lo que quería era platicar, y él me dijo que él tenía una familia, que él era, no sé, tenía un puesto de trabajo, que tenía, no sé, me dijo que era licenciado, arquitecto, algún trabajo, ¿no? Y me contó que en un momento dice, o sea, como yo ya estoy muerto, así como, ¿para qué? Si yo ya estoy muerto. Y yo, ¿cómo? O sea, no me diga eso, así. Me dice, pues es que yo me morí el día que maté a mi familia. Él iba tomado y chocó y se murió su esposa y sus 2 hijos. Entonces, desde ese día, como que él se perdió y dice que él se fue con ellos, o sea, como su esencia se fue con ellos, ¿no? Y se quedó en la calle ahí. Pero me llamó mucho la atención que ni siquiera ni le importó el jugo, ni la comida, ni nada, o sea, simplemente lo que quería era hablar con alguien, ¿no? Porque normalmente nunca nos acercamos a escuchar a esas personas. Entonces, me marcó mucho porque precisamente la caridad es ver lo que el otro necesita, ¿no? Y nosotros damos por necesitar, y a veces solo necesitan tiempo, ¿no? O sea, solo necesitan a alguien que los haga ver que están ahí, o sea, que sí son reales, que sí existen, que no son pues nada más unos apestados, ¿no? Y la otra vez le estaba igual contando a mi mamá como uno de los sueños que a veces tengo, ¿no? Que es pues que sí, son sueños fuertes para mí, pues porque es ver a estos espíritus necesitados, ¿no? A estos hermanos necesitados. Y yo le decía, mamá, es que así como nosotros vemos a los vaguitos, a los homeless en la calle, yo los veía a ellos y le dije, mamá, parecía un mercado, así era un mercado de espíritus sufriendo y necesitados y pidiendo auxilio y solamente, o sea, a mí solamente me decían, ayúdame, ayúdame, así como
sea, yo le decía, imagínate toda una avenida así llena de homeless, de gente sufriendo, pidiendo ayuda. Y dije, pero a ellos sí los vemos. O sea, a ellos normalmente sí los vemos, a estos, ¿no? Y no por eso significa que no están ahí. Entonces, también cuando decías que la mediunidad también es como esta parte de la caridad, pues sí es una caridad bien difícil porque normalmente no quieres ayudar a alguien que te está lastimando, ¿no? O sea, que te da miedo, que te asusta o que te hace sentir feo, pero pues creo que esa es como la parte, pues no sé, o sea, esa parte de ponerte a prueba a ti mismo si realmente estás dando lo que, o sea, esa caridad moral, ¿no? Era eso. Gracias. Gracias, Karen. Decir algo. Bueno, una cuestión un poco más difícil, ¿no? Ya cuando uno es medium, es para, como creo que en tu caso no era un sueño, pero sí que había sido un lugar del astral donde había mucha necesidad, y que cuando uno viene con ese compromiso de mediumnidad, sí es un poco más difícil, un poco más específico, ¿no? Ya hablaremos en otro estudio de la mediunidad y de ese trabajo que nos espera a todos los que tenemos esa facultad, porque Sebastián bien lo mencionó, es un compromiso, fue un compromiso adquirido antes de venir a esta encarnación. Entonces, la caridad sí, realmente la persona solamente necesitaba ser escuchado. Y es una caridad que muchos tenemos, ¿no? Que muchos necesitamos. Y es servir siempre, servir. A mí una vuelta un benefactor me dijo, en los servicios que nosotros hacemos, y me dijo como hay muchos de nuestros hermanos que vienen y solo quieren ser escuchados, solo quieren que alguien escuche su historia. Y les hace bien, realmente les hace bien, porque están, o sea, como saben ustedes, muchos de ellos están en el plano espiritual y no, o sea, nadie los escucha, nadie los ve, están en estado de desesperación, entonces solo que alguien les preste atención y los escuche les hace mucho bien. Y también el contacto con la materia, ¿no? Sí. Cuando uno presta su cuerpo, es el contacto con la materia que también sienten que lo extrañan mucho, ¿no? Necesitan, es una caridad también. Sí, se nos acaba el tiempo, pero rápidamente quería comentar un poquito el segundo texto, amarás sirviendo. Entonces, sobre el servir, sobre el servicio, ¿no? Y servir a nuestro prójimo, o sea, no quiere decir tampoco convertirse en esclavo, ¿no? Y servir y cumplir todas las demandas de cualquiera, ¿no? Es más en el hecho de ser una lámpara encendida para los demás. Nuestro propio maestro dijo, yo no vine al mundo a ser servido, pero sino a servir. Y no solo vino a enseñar, pero sino también a mostrarnos el ejemplo. Entonces creo que el mejor servicio que le podemos ofrecer a nuestro prójimo y al mundo es cambiar nosotros mismos, es mejorar nosotros mismos. No, las palabras solas no bastan. Hay que dar el ejemplo, demostrando que el cambio es posible. Esto no tiene que quedar solo en teoría. También es necesario que recordemos que desde nuestro nacimiento hubo una multitud de personas que nos sirvieron para que podamos estar acá, a comenzar por nuestros padres. Sacrificaron sus vidas, no por nosotros. También una multitud de personas, de benefactores, sacrificaron literalmente sus vidas para que, ejemplo, el cristianismo naciera y se propagara. Cuánto sacrificio también tomó para que la doctrina espírita llegue hacia nosotros, para que recibamos este conocimiento. Entonces nosotros estamos aquí realmente para traer luz a un mundo de oscuridad. Ese es nuestro trabajo, nuestro más grande trabajo. Debemos servir a nuestro prójimo haciendo nuestro deber. Debemos dar, compartir lo que hemos recibido. Porque en realidad si fuéramos nosotros los que todavía estaríamos en la oscuridad, en la ignorancia, nos gustaría que alguien nos traiga claridad, que alguien nos aclare. Entonces, tenemos que darle para adelante, ¿no? Y
y ver más esa caridad sobre la educación, educar a los demás, aclarar a los demás. Esto es muy importante, la divulgación. Hay una parábola que Jesús dijo que cuando una lámpara se prende, no hay que dejarla debajo de la mesa, sino hay que ponerla sobre la mesa para que aclare a los demás. Creo que para nosotros los que estamos acá en este grupo es importante que llevemos este conocimiento a los demás. Dentro de ese servir, cuando amamos, servimos, ¿no? Y el amor es el sentimiento más noble que puede alcanzar un espíritu. Y a medida que desarrollamos el amor, la caridad se hace natural, se hace un acto natural. Entonces, Jesús promovió el amor, ¿no? Como esa ley suprema. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios es dejar que Él actúe, ¿no? A través de nosotros, que se manifieste a través de nosotros. Entonces, cuando esto sucede, ahí sentimos más amor por todo y por todos, por la vida, por nosotros mismos y por los demás. Y una cosita que quiero decir, que Jesús dijo, sí, amar a tu prójimo como a ti mismo, pero también dijo otra cosa. Dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ahí cambia la cosa, porque ahí tenemos un modelo, cómo nos amó Él, ¿no? Ahí sí podemos ver cómo amar a nuestro prójimo, como Él nos amó. Me parece bien. Y una última forma de caridad que me gustaría que reflexionáramos todos, esa nos dice que una muy importante forma de caridad es no ser más una carga para Dios. Entonces, ahí trabajar sobre nosotros para que no seamos más una persona que Dios se tenga que ocupar. Ya tiene a muchos para ocuparse que no tienen ningún conocimiento, que no tienen creencias, que están, vamos a decir, los que están bien mal. Entonces, no seamos más una carga para Dios, seamos caritativos con Él de esa forma. Si ya no hay más. Una vez estaba viendo una conferencia espírita y dieron un ejemplo como que me tocó mucho. Y decían que así cuando empieza un camino espiritual, cuando empieza su despertar espiritual, uno a veces actúa como un mercenario, esperando recibir algo a cambio, ¿no? Así, me voy a portar bien, voy a hacer lo que tengo que hacer para recibir algo. O también actúa por miedo. O sea, entiendo que si no hago lo que tengo que hacer, me va a ir peor, así que por miedo lo voy a hacer. Entonces, en realidad, como nos tenemos que portar es como un hijo de Dios, como lo que realmente somos. Entonces, si nuestro padre tendría un negocio, por ejemplo, y seríamos un hijo en ese negocio y que sería el negocio familiar, no nos comportaríamos ni como un empleado, que haríamos justo lo necesario para ser pagados, ni como alguien que tiene miedo de no complacer al patrón, pero como un hijo, y nos comportaríamos de esa manera, o sea, dando lo que un hijo le da al padre. Entonces nosotros estando acá en esta realidad, en esta vida, así creo que debemos comportarnos, ¿no? Colaborando con la creación, ayudando a nuestro Padre con lo mejor que tenemos. O sea, donde vemos necesidad y eso, no hacerlo por esperar ganar algo, ni por miedo a ser reprimidos, pero hacerlo realmente por colaborar con nuestro Padre, ¿no? Tener esa relación filial con nuestro Padre, porque realmente eso es lo que somos, hijos de Dios. Estamos listos para nuestra oración. No más comentarios, más. Últimos minutos. Vamos a cerrar. ¿Cómo dice hace rato? Advance. La música. ¿No? ¿Se escucha? Bueno, vamos a agradecer. Vamos a tomar este momento privilegiado de oración.
para elevar nuestros pensamientos, elevar nuestro corazón, pensar en Jesús, conectarnos a la divinidad. Y ahí te decimos, Maestro Jesús, gracias, Señor. Gracias por ser nuestro guía, nuestro modelo, nuestra fuente de inspiración, la luz de nuestros corazones. Querido Maestro, qué bueno es estar contigo. Qué bueno, Señor, es sentir tu presencia en nuestras vidas. Qué privilegio es conocerte, saber que guías nuestros pasos, saber que esperas por nosotros. Querido Maestro, humildemente te pedimos tu ayuda para que abras nuestros ojos a la luz, para que podamos verte, para que podamos, Señor, ver a nuestros hermanos como compañeros de lucha, verlos como lo que nosotros somos, hijos de Dios, espíritus a quienes dieron oportunidad de recomenzar, a quienes les dieron oportunidad de rehacer sus errores, de levantarse de las caídas, de perseverar en la lucha. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos verlos como hermanos. Ilumina nuestros corazones, Señor, para que tu amor pueda penetrar en nosotros, para que podamos amarnos y amar a los demás, para que podamos amar todo lo que está a nuestro alrededor. Gracias, Señor. Gracias por tanto amor, por tantas bendiciones. Te pedimos fuerza, Señor, para enfrentarnos a nosotros mismos, para que podamos ver nuestras imperfecciones, con nuestro trabajo transformarlas, y al mismo tiempo tener entendimiento hacia las imperfecciones de nuestros hermanos. Tú, Señor, el día de tu crucifixión, cuando tu madre te miraba con dolor, tuviste a tu hermano al lado de ella y le dijiste: Juan, aquí está tu madre. Y a tu madre le dijiste: ahí está tu hijo. Dándonos, Señor, el ejemplo de que todos somos una familia, que debemos todos amarnos unos a los otros. Sostén nuestra mano, Señor. Ilumina nuestros caminos. Manténnos, Señor, en el camino del bien. Que tu gran misericordia se derrame sobre todos nosotros. Tú, Señor, el médico de nuestras almas, cura nuestras almas adoloridas, vencidas, con sufrimientos. Cúrala, Señor, porque solo tú nos traes esperanza, solo tú nos traes alivio, solo tú, Señor, nos conducirás de regreso a casa de nuestro Padre.
Sé siempre, Señor, nuestro pastor. Nosotros, tus ovejas, estamos cansados de tanto caminar. Estamos cansados, Señor, de la ignorancia. Estamos cansados, querido Maestro. Tenemos las piernas débiles. Tenemos los pies heridos. El corazón roto. Pero estamos listos para regresar a casa. Que tu mirada, Señor, siempre se ponga sobre nosotros. Que tu mano amiga esté siempre lista para agarrarnos de nuevo. Agradecemos, Señor, la presencia de nuestros benefactores, nuestros guías y ángeles de la guarda, quienes les pedimos que reciban nuestra más profunda gratitud, quienes les decimos gracias por cuidarnos, por protegernos, por estar siempre con nosotros. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros hasta que tengamos los pasos firmes para llegar hacia ti. Que tu paz nos acompañe hoy y siempre, Señor. Que tu amor pueda darnos esperanza, ilusión, felicidad, alegría. Que así sea, Señor.